Bienvenidos al tercer módulo de este curso de PLC básico. Este módulo lleva por nombre Herramientas básicas de programación, entradas, salidas y simulación. Dentro de este módulo revisaremos lo que es una entrada, los tipos de entradas que existen, los tipos de contacto normalmente abierto y normalmente cerrado, así como haremos un pequeño programa en escalera dentro del software Celiosoft 2 para ejemplificar esto. Entonces, para empezar, ¿de qué hablamos cuando hablamos de una entrada de un PLC? Las entradas son todas aquellas señales que son recibidas por el PLC a modo de voltaje. Estas son conectadas en el bloque de entradas del PLC y en el caso específico de Celio Logic, estas vienen identificadas con la letra I. Estos pueden ser dispositivos muy variados y pueden ser tanto digitales como analógicos. Pueden venir siendo desde botones, sensores de presencia, limit switch, sensores de caudal, de proximidad, dependiendo de lo que tú quieras generar. Básicamente, cualquier dispositivo que envíe una lectura hacia el PLC es considerado una entrada. ¿Qué tipos de entradas tenemos dentro de un PLC? Las entradas pueden ser tanto digitales como analógicas. En el caso de las digitales, estas solamente admiten 1 y 0, por lo cual son llamadas también señales on-off o binarias. Aquí o existe o no existe, o está o no está. Estas normalmente son utilizadas para aplicaciones de presencia y ausencia. Por lo que, por ejemplo, si nosotros quisiéramos detectar un objeto, no podemos detectar qué tan lejos está este objeto, sino solamente si el objeto existe o no. Al momento de que el PLC lo lee, solamente lee o 24 volts o inexistencia de voltaje. En este caso, tenemos dos tipos. Tenemos sensores, los cuales algunos ejemplos tenemos el inductivo, el cual es un sensor que detecta objetos metálicos a una distancia definida. Sensores fotoeléctricos, los cuales son sensores que a través de un haz de luz permiten la detección de básicamente cualquier objeto. Y tenemos algunos otros sensores como lo son los limit switch, los cuales se activan al momento de que entra en contacto un objeto con el sensor, o tenemos las fibras ópticas, por ejemplo. Dentro de la otra rama tenemos los dispositivos digitales hombre-máquina. Estos son tales como los pulsadores, en los cuales necesitamos que un operador esté presionando el botón para que el voltaje esté recorriendo, o los interruptores de estado. Estos los podemos utilizar, por ejemplo, cuando queremos activar el encendido y apagado de un sistema, o cuando queremos cambiar entre el modo de operación, como por ejemplo automático o manual. Del otro lado tenemos lo que son las señales analógicas. Mientras las señales digitales solamente nos permiten decir si existe o no existe una señal dentro de esa entrada, un voltaje, las señales analógicas nos permiten introducir un rango determinado de valores a través del voltaje. Este es utilizado básicamente para aplicaciones de control de condiciones físicas. Entonces, las señales analógicas nos dicen, ok, yo no solamente te voy a detectar si hay o no hay algo, te voy a detectar qué tan presente está. Un ejemplo de esto, yéndonos a la rama de los sensores, son los sensores de proximidad. Cuando estos sensores detectan un objeto, no solamente le dicen al PLC, este objeto está aquí, sino que le mandan un determinado voltaje que le ayuda a comprender a qué distancia está este objeto. Por así decirlo, si el objeto está a 10 centímetros, a lo mejor le mandan al PLC un volt. Y si el objeto está a 1 centímetro, entonces le mandan 5 volts. De esta forma, tú puedes programar a modo de que el PLC tenga una idea de qué tan lejos está el objeto. Otro tipo de sensor con estas características es el de temperatura, el cual funciona básicamente igual, pero tomando lecturas de la temperatura del ambiente. En otra rama tenemos lo que vienen siendo los dispositivos hombre-máquina. Aquí podemos tener, por ejemplo, el potenciómetro, el cual es de manera manual, tú identificas qué tanto voltaje le vas a mandar al PLC. Esto, por ejemplo, cuando tú quieres variar la velocidad de un sistema. Ahora veremos los tipos de contactos de entradas. Estos pueden ser tanto normalmente abierto como normalmente cerrado. Los contactos normalmente abiertos, los cuales son identificados mediante las siglas NO, permiten el paso de la corriente únicamente cuando la entrada se encuentra en estado activo. Esto quiere decir que la entrada no va a permitir el voltaje en su estado natural. Nosotros tenemos la entrada de voltaje desde el lado izquierdo de la línea y tenemos la salida de voltaje desde el lado derecho. Este que vemos en pantalla es el símbolo de un contacto normalmente abierto y como podemos ver hay una discontinuidad en el centro. Nosotros no tenemos continuidad
entre la línea de entrada de voltaje y la de salida de voltaje por esta pequeña apertura que tenemos. Al momento de que nosotros energizamos esta entrada, este borne comienza a hacer contacto con la línea de entrada y entonces comenzará a permitir el paso de la energía. Dentro del PLC Celio, este tipo de contacto lo podemos identificar con una I mayúscula. Por otro lado, tenemos lo que es un contacto normalmente cerrado con sus siglas NC. Este permite el paso de la corriente únicamente cuando la entrada se encuentra en estado inactivo. Aquí debajo tenemos lo que es el símbolo del contacto normalmente cerrado. En PLC Celio, este nos está identificado como una I minúscula. Y como podemos observar, aquí está la diferencia. Aquí no hay una discontinuidad entre las líneas. De igual forma, tenemos la entrada de voltaje desde la izquierda y la salida de voltaje desde la derecha. Pero aquí en su estado natural, este permite el paso de la energía porque el borne está en estado de continuidad. Cuando activamos la entrada, entonces este borne se separa, crea discontinuidad entre sus líneas y impide el paso de la corriente. Aquí tenemos lo que vienen siendo los ejemplos de los dos estados en los que puede estar cada uno de los contactos. Entonces, para el contacto normalmente abierto, tenemos primero que nada el estado inactivo, que es su estado natural. De la izquierda tenemos, como les comentaba, la entrada de voltaje. La línea roja significa que está energizada, que el voltaje está pasando por ahí. Y la línea azul significa que no está pasando el voltaje por ahí. Como podemos observar, en donde está la discontinuidad de las líneas es donde se pierde el voltaje, en donde nos deja de correr, por lo cual en el contacto normalmente abierto en su estado natural no tenemos una salida de voltaje. Al contrario, cuando este es energizado o está en estado activo, nos permite el paso de la energía. Esta línea, como les comentaba, así es como se observa en programación, se cierra, comienza a generar continuidad entre la entrada y la salida y nos permite que el voltaje recorra por toda la línea. En el caso de los contactos normalmente cerrados, tenemos de igual forma la entrada de voltaje y la salida de voltaje. Cuando está en estado inactivo o en estado natural, como hay continuidad entre los contactos, la línea de entrada y de salida están energizadas y el voltaje puede correr. Cuando este contacto es energizado o activado, la entrada de voltaje sigue llegando al contacto, pero la salida de voltaje ya no es la misma porque se crea la discontinuidad en el centro. Ahora vamos a revisarlo toda esta información de forma práctica desde el software de Celiosoft 2. Eh, entonces vamos para acá, estamos aquí en nuestro software Celiosoft 2 y vamos a armar un pequeño diseño de circuito de programación. Vamos a poner dos contactos de I1. El primero lo voy a poner como normalmente abierto y el segundo lo voy a poner como normalmente cerrado. A la salida vamos a poner una bobina. Las bobinas serán explicadas más adelante, solamente la usaremos como ejemplo en este momento. Y al primero lo asociaremos a una bobina Q1 y al segundo a una bobina Q2. Dentro de Celiosoft 2, para poder simular un programa, al lado derecho, a la esquina superior derecha, tenemos el modo en el que estamos. Actualmente estamos en modo edición, en el que podemos nosotros introducir cada uno de los componentes que estamos hablando. Y a la segunda tenemos el modo de simulación. Este es nuestro modo de simulación. Aquí tenemos nuestro panel de entradas digitales. Nosotros para poder simular esta programación necesitamos darle en run para que nos energice. Como les comentaba, la línea roja significa que hay corriente, que el voltaje está corriendo, y la línea azul quiere decir que no hay voltaje. Como podemos observarlo aquí, la entrada I1 está desenergizada. No está activa. Al momento de que tenemos nuestro PLC físico, no está llegando voltaje a esa entrada. Y en estado natural, el contacto normalmente abierto no le está pasando voltaje a la bobina, por lo cual la bobina está inactiva. En cambio, el contacto normalmente cerrado está permitiendo el paso de la corriente llegando hasta nuestra bobina Q2 y por tanto activándola. Si nosotros activamos nuestra entrada I1, que sería lo mismo que meterle voltaje al bloque, al borne en el bloque de entrada I1 de nuestro PLC, entonces estos cambiarán de estado. Nuestro contacto normalmente abierto se cerrará permitiendo el voltaje llegando hasta Q1 y activándola, y nuestro contacto normalmente cerrado se abrirá impidiendo el paso del voltaje y desactivando por tanto nuestra bobina Q2. Esta es una forma más fácil de verla porque se ve gráficamente. Espero que esto sea suficiente para comprender lo que son los contactos normalmente abierto y normalmente cerrado.
y lo estaremos revisando en futuros videos.